Media hay una disertación muy interesante organizado por AGD, por la Asociación Gremial Docente, a las 16:20. Marisa Duarte viene a disertar sobre la función política del endeudamiento externo. Y Marisa es presidenta del IADES, directora de la revista Realidad Económica. Además, bueno, va a venir a la universidad para ofrecer esta conferencia representando al IADE, que es una revista que ya tiene 50 años, cuya dirección está a cargo de la socióloga especialista en economía que va a visitar nuestra universidad y con la que vamos a conversar un ratito ahora, así que le agradecemos. Marisa, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, cuéntenos de qué trata la disertación, la función política del endeudamiento externo, porque en este contexto en donde está permanentemente hablándose de la coyuntura económica, social y el significado de la deuda en sí, necesitamos más pedagogía al menos los que no estamos especializados en la materia. ¿Cómo podemos empezar a leerlo? Bueno, en primer lugar, el endeudamiento, las distintas formas de endeudamiento son una herramienta, digamos, la cuestión es para qué se utiliza y en nuestro país en cada etapa histórica ha tenido usos absolutamente diferentes. Entonces, la idea es un poco pasar revista de ese tipo de transformaciones que tuvo la utilización de este mecanismo para acercarnos a la idea de cómo funciona como un condicionante muy importante al momento de definir las políticas públicas y el programa de desarrollo, ¿no?, que podamos tener. Uh-huh. ¿Y la conferencia cómo está estructurada? ¿Cómo la ha organizado y destinada para quién? ¿Es abierta? ¿Es para especialistas? Claro, el marco en el que yo he sido invitada es el doctorado en economía, Uh-huh. pero tiene establecida esta reunión de esta tarde que tiene una invitación abierta a todo aquel que quiera informarse, participar de un encuentro donde vamos a conversar de uno de los principales problemas que tiene hoy la economía argentina. Entonces es absolutamente abierta, esperamos que, bueno, que todo quien esté interesado y que quiera tener un pantallazo de mediano o largo plazo hacia atrás y un poco las perspectivas que vemos hacia adelante, que se acerque porque, bueno, será un encuentro muy, muy lindo. Para mí es un gusto enorme estar en la universidad, plantear esta actividad abierta, porque tenemos otras que son clases cerradas para alumnos del doctorado, pero nos parecía importante traer este tema porque consideramos que no hay tantas oportunidades de informarse y de participar de una charla abierta sobre el endeudamiento donde además podamos preguntar. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una evolución histórica, cómo nuestro país consiguió incluso niveles de desarrollo bastante altos con niveles bajos de deuda y contrariamente, conforme el proceso de endeudamiento se profundiza, ha tendido en realidad a desestructurar aquel gran esfuerzo que se hizo en su momento por conseguir niveles de industrialización y de desarrollo bastante más altos que los que tenemos hoy. Marisa, ¿cuándo el endeudamiento, porque vos lo describías, es una herramienta, ¿no? Y el uso político tiene diferentes lecturas, perspectivas, enfoques, de acuerdo a la matriz en la que se han desarrollado los proyectos económicos y políticos. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo se transforma en algo que es contraindicado? ¿Endeudarse no está mal? Sí. Seguimos determinado patrón. Se transforma en problemático cuando pasan determinadas cuestiones. ¿Cómo lo podría sintetizar? Claro, si el objetivo de tomar deuda tiene que ver con incrementar las capacidades de desarrollo, de producción, de generación de trabajo, de desarrollo de determinados sectores donde
se puede considerar que no hay capitales suficientes y entonces se permite el ingreso o se toma deuda para apalancar proyectos de inversión, eso luego puede redundar en, no solo luego, digamos, sino conforme comienza ese proceso de desarrollo, redunda en un ciclo virtuoso dentro de la economía, generando empleo, niveles de inversión, de tributación y demás. El problema es cuando ese endeudamiento no está originado en la demanda de los sectores productivos, sino que está traccionado por la necesidad de los especuladores de, habiendo hecho negocios dentro del país, poder exteriorizar esos capitales. Y esa es la función que cumplió en los últimos años la deuda. Entonces aquí nos permite comenzar a ver cuáles son los sujetos que impulsan esos procesos y que cuando los vos decís beneficiarios. exteriorizar esos capitales, ¿qué quiere decir? Quitarlos de la economía argentina. Claro, ¿no? La famosa liberalización, o sea, es lo que está ocurriendo y que viene pasando en los últimos años, ¿eso es lo que decís? Claro, pero más que, digamos, hay una liberalización, por supuesto, pero por otro lado hay una fuga de los capitales porque las economías extremadamente abiertas que recurren al endeudamiento, no para alimentar al sector productivo, sino para generar un proceso de financiarización de casi todas las actividades, lo que necesita constantemente es volver a salir, porque si esos capitales vienen para irse con tasas de ganancia, además en intereses, en regalías, en revisión de utilidades, bueno, hay una cantidad de mecanismos por los cuales el capital entra y sale, y al estar liberalizado no tiene ninguna condición, como sí ha tenido en otros momentos, ni de plazos de permanencia, ni de para qué ingresan, ni absolutamente nada. Entonces, aquí es donde se genera el problema de que se ha tomado una deuda que es prácticamente un asiento contable, porque la deuda estaba tomada por aquellos inversores en el sistema financiero que querían irse y no podían irse porque no estaban los dólares. Ese es el endeudamiento de 2018. Prácticamente no hay ingreso neto de divisas al país porque alimentan, pero yo diría, no es que ocurre como una especie de error o efecto secundario, sino que la razón por la cual se toma ese préstamo es hacer posible la salida de estos capitales que veían un proceso crítico a las puertas. Por otro lado, la liberalización convierte a la economía argentina en tremendamente vulnerable a cualquier alteración. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés muy poquito, ocurre un poco la estampida, la salida violenta de capitales hacia los países centrales, lo que también termina afectando a las economías periféricas. Ahora, lo terrible de esto es que esta operatoria, que tiene beneficiarios concretos y muy pocos, termina siendo pagada por todos nosotros durante muchas generaciones. Y un poquito de eso vamos a ver esta tarde de, bueno, no es la primera vez que ocurre, lo que sí con la gravedad con la que estamos viviendo ahora es un poco especial. Ahora, lo que vos explicas, digo, tiene su pata política, que es lo que nos preguntamos, ¿por qué se permite que ocurra? Cuando el costo es tan alto, ¿por qué existe? Si bien es una herramienta que se puede usar en un sentido u en otro, ¿qué es lo que le da la potestad a esa herramienta, digo, en el Congreso, digo, en la política, para hacer el nivel de daño, ¿no? Y el desguace, porque vos hablas de fuga, hablas de la bicicleta financiera, de términos por ahí que son más utilizados, pero en definitiva es el desarme del Estado, del capital argentino. Exactamente. Ahora, uno tiene que poder pensar y ubicar ese proceso en términos de intereses económicos que se ven favorecidos por esta dinámica. No es una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de equívoco, de error, inocente, de cálculo en la política pública.
El sector, claro, el sector financiero funciona con esta lógica, busca aquellos espacios que son propicios para hacer este tipo de operaciones y cuentan dentro del país con connivencia, digamos, con personas que históricamente han estado vinculadas a los centros financieros que movilizan el capital a nivel global, principalmente bancos. Hay 2 o 3 que han estado históricamente en el manejo de la deuda, hay comisiones, hay una cantidad de trabajo administrativo y burocrático que se ocupa de eso y se queda con una parte importante, con una comisión bastante importante. O Digamos. ministros de Si uno ve, Economía. claro, sí, y de buena parte de los funcionarios que han sido desde la dictadura para acá, que no varían demasiado, forman parte de un sector económico, de un sector social que sistemáticamente ha estado tratando de que el país esté incluido en este tipo de procesos porque ellos ganan una parte participando como operadores, facilitadores de ese tipo de mecanismos. Entonces, ahí hay intereses que están contrapuestos, hay un carácter no nacional en esas figuras, porque muchos vivían y volverán a vivir afuera, y eso hay que entenderlo en términos de que el capital no tiene pasaporte, digamos, mientras nosotros no podamos establecer condiciones para que los préstamos tengan un efecto favorecedor de la estructura económica argentina para los argentinos, va a seguir pasando esto. Y aquí hay una cantidad de innovaciones que han ocurrido con distintos procesos políticos que afectan la independencia económica del país y la soberanía, que no han sido removidos. Y eso es lo que hace posible también la persistencia de este tipo de fenómenos. Entonces, lo que vamos a tratar de elaborar un poquito en conjunto esta tarde es, bueno, cómo es que se ha construido esta situación, cómo es que llegamos hasta aquí y, bueno, qué cosas se pueden plantear para evitar la prolongación de mecanismos tan perversos como estos. Bueno, esta tarde 16:20, ahí en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Marisa Duarte, doctora en Sociología, presidenta del IADE. ¿Podés contarnos brevemente qué es el Instituto, el IADE y la revista de la que sos directora, que ya tiene 50 años? Sí, bueno, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico es una entidad que surge al amparo del movimiento cooperativo de crédito. Bueno, recordarán ustedes, porque bueno, Córdoba, Santa Fe, bueno, muchas de las provincias fueron las articuladoras del Instituto Movilizador, de fondos cooperativos y demás, y que en el año 61 crea el instituto para hacer formación en temas de economía para los profesionales de la economía, de las empresas cooperativas. Bueno, luego eso se tomó distintas formas a lo largo de la historia y en el año 1970 crea la revista Realidad Económica con la pretensión de cubrir un vacío que era esta necesidad de un medio de economía que le hablara a la economía argentina, es decir, a los pequeños empresarios y a todo el que trabajara en función del desarrollo nacional. Pero contrapuesto a lo que fue el desarrollismo, porque tenía un carácter fuertemente nacional, digamos, o una predominancia, una idea de que era el capital nacional el que podía traccionar tanto a la producción como al trabajo. Entonces, desde entonces, nuestra revista comenzó siendo un medio, una especie de folleto, digamos, y bueno, a lo largo del tiempo, creo que la vitalidad ha tenido que ver con que, sin dejar de hablarle a ese gran público, también analiza las investigaciones que hacen nuestros investigadores a lo largo y ancho del país, y es un gusto enorme para nosotros. Existimos gracias a quienes escriben, quienes evalúan y quienes leen nuestra revista, así que los invitamos a conocerla y por supuesto a apoyarnos en toda medida posible. Organizamos muchas actividades que tienen que ver con la presentación de aquellos artículos que tienen una relevancia más amplia y bueno, eso tiene siempre una
formato mixto donde desde la distancia se puede acceder. Así que bueno, entren a la página del IADE.org.ar y van a ver ahí lo que hacemos. Sería un gusto enorme para mí que esta invitación que he recibido yo sea retribuida con una invitación a vernos toda vez que puedan. Bueno, una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Son docentes, profesionales, técnicos, cooperativistas, empresarios para promover, realizar y difundir estudios, debates e investigaciones que luego son tomados, porque digo, a lo largo de estos años ya son como la palabra, un referente de palabra autorizada, así que felicitaciones por eso, Marisa, y bienvenida a Río Cuarto y lo mejor para la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación, un cariño enorme y espero que nos podamos ver en la tarde. Gracias, hasta luego. Marisa Duarte.